No estoy segura de haber tomado una decisión consciente, o al menos de haber decidido que el proyecto llegaría a ser lo que es ahora mismo, ¿no? lo que estamos a punto de publicar. Yo estaba en un momento complejo durante la escritura de La Anguila, de mi anterior proyecto, que es un proyecto bastante duro, y necesitaba salir de mí misma, ¿no? Y pensé, necesito algo pequeño, ligero, algo que me saque de este centro. Siempre te salva la literatura, ¿no? Entonces pensé que si elegía cualquier libro de mi biblioteca no iba a salir de mí misma, ¿no? Con lo que salí a la calle, crucé el patio del MACBA y encontré este librito que me llamó mucho la atención por el color. De hecho, se acababa de publicar. Tengo una segunda edición porque los he ido regalando años que no veo en Valencia todo el tiempo. Se acababa de publicar y me llamó muchísimo la atención, además del color, que apareciera la palabra Valencia, ¿no? y vincular la Valencia con el blanco, ¿no? El año que nevó en Valencia me llevó a mi tierra, que es un lugar del que me escapé hace 15 años y que siempre intento volver, pero nunca consigo resolver esa vuelta. Rafael Chirves también era un hombre que para mí en aquel momento era desconocido, algo que lamento profundamente, pero que también celebro, porque me he merendado a Chirves estos últimos 3 años. Lo sigo haciendo, lo sigo revisando. Me parece muy curioso que un autor valenciano de la potencia de Chirves no se lea en Valencia como debería leerse. De hecho, yo pensaba que me llevaba algo pequeño, algo ligero, algo que me sacaría de mi centro, y en la página 20, muy al inicio del relato, me presenta un niño al que su tío Antonio deja cuidando una cesta con anguilas, ¿no? Y el niño habla de cómo abría esa cesta, introducía la mano y no podía dejar de tocar a aquellos seres asquerosos y desagradables, ¿no? Y ahí yo pensé que esa tenía que ser mi anguila, ¿no? Algo que fuera asqueroso y desagradable y que no pudieras dejar de tocar. No solo me puso a un niño cuidando una cesta con anguilas, eso sería muy anecdótico, me contó mi vida, me contó mi historia, ¿no? Yo pienso que hay autores, hay autoras que te presentan una vida mejor, ¿no? Un lugar al que tú quieres acceder, que te cambian la vida desde ese sitio, y luego hay otros autores que te cambian la vida porque te explican quién eres, quién has sido, de dónde vienen tus miedos, por qué sientes placer cuando lo sientes. Y por qué me fui de Valencia en este caso, ¿no? De hecho, estoy muy agradecida a Chirves porque me ha devuelto el amor por mi tierra y tengo muchas ganas de volver. Pensé que sería bonito pintar el año que nevó en Valencia y se lo propuse a mi editora una noche que estaba en casa, que estábamos hablando de los diarios de la Anguila, que fue el libro que salió inmediatamente después de la Anguila. Estábamos viendo una pintura de 2x2 en mi taller, en aquel momento pintaba en casa, y recuerdo que al comentárselo ella me empezó a hablar de Chirves, pero no me respondió. Era como si no me hubiera escuchado, ¿no? Hasta que me llamó al cabo de una semana y me explicó que este texto, El año que nevó en Valencia, se había recuperado desde la editorial porque Chirves lo quería ver pintado, él quería un libro con imágenes, ¿no? Y que eso era algo que no se pudo hacer por su muerte repentina, ¿no? Y entonces, claro, era un poco raro o curioso por lo menos que yo llegara sin haber conocido a Rafael Chirves y propusiera hacer esto que era un deseo de él, era su deseo. Yo estaba convencida de que tenía que hacer un libro bisagra, un libro que para mí fuera fácil de trabajar, que me diera placer, que fuera una celebración y que no me exigiera demasiado. Y pensé que acercándome a este librito, que al principio parece eso, ¿no? Un librito, parece algo que es inofensivo, yo podría hacer ese libro bisagra que me llevaría de mi proyecto anterior a lo que viene, que también sospecho que va a ser bastante denso y que me va a exigir mucho. Entonces, esa primera idea era trabajar en lienzos muy pequeños, en unos lienzos de 30 por 40 centímetros, que fueran fáciles de almacenar, que fueran fáciles de escanear, que fueran fáciles de llevar al formato libro y que me llevaran sobre todo a trabajar esa primera impresión que me produjo este libro, ¿no? Que era casi como si fuera un libro escrito por un pintor. Yo veía que era un libro de texturas, era un libro que pintaba
que pintaba atmósferas, que resolvía con materia la textura de la malvarrosa cubierta de nieve, ¿no? O de un abrigo blanco sobre una cama que el niño quiere acariciar porque le lleva a un lugar seguro. Me pareció que sería un ejercicio bello pintar esa Malvarrosa nevada, pintar las calles de Valencia, pintar las nubes, pintar la huerta valenciana también nevada, y me puse a ello, y lo que sucedió inmediatamente después es que me di cuenta de que la voz del niño era muy importante y que el niño también tenía que aparecer. La primera imagen es de búsqueda del personaje, es muy sencilla esta pintura, simplemente hay una base blanca y un dibujo a carbón, y de aquí ya hago lo mismo que con el paisaje, que considero que es muy Chirves, ¿no? La presencia del paisaje en sus personajes y yendo a un sitio muy evidente, ¿no? en la carne, siendo lo más fiel posible a la carne, pero después esta veladura blanca que lo que hace es alejarlo y adelantar el tiempo, ¿no? Devolvernos su cráneo. Valoré, me emocioné y todavía no sé cómo lo hizo, cómo fue capaz de transmitirnos esta voz de este niño sin hacer ningún truco, ¿no? Sin jugar con el léxico, sin jugar con las estructuras sintácticas. Tú estás leyendo a un señor de más de 50 años, pero lo que te llega es la voz de un niño, ¿no? Entonces este equilibrio entre la madurez, la nostalgia, la rabia y la ingenuidad del niño me llevó a querer pintar a aquel niño. Y pintando a aquel niño entró en mi obra otro conflicto, ¿no? Que era si seguir con aquel formato pequeño o ampliar formato. Evidentemente amplié formato y empecé a trabajar todas esas manchas que había resuelto con arrastrados, con materia, ¿no? Con veladuras, también en figura humana. Y esto lo que me permitió fue jugar con el tiempo, que es algo que también hace Chirves siempre en su obra, ¿no? Colocar muchas capas temporales en un mismo momento, ¿no? Es como cuando habla de las ciudades como hojaldres, ¿no? Están todas estas capas que muchas veces se confunden, muchas veces sí que puedes identificar y separarlas, y que en pintura era muy estimulante, ¿no? Era un reto poder llegar a resolver. Entonces hay, por ejemplo, una imagen que a mí me emociona mucho y que disfruté mucho pintando, que es la de un niño, ¿no? Esperando a que le sirvan en el plato un poco de paella, y que gracias a haber permitido algo que creo que es importantísimo cuando pintas, ¿no? Que es la espera, la observación de cómo se van colocando las manchas, la no excesiva manipulación de estas, acabó apareciendo un cráneo delante de la cabeza del niño, ¿no? Con lo que eso me llevó a pensar que tenía que ir un poco más allá y pintar a toda esa gente que se apelotona en la memoria de ese niño en ese pisito pequeño en Valencia, cerca de la calle Sagunto. Entonces me puse a pintar a la tía Margarita en una escena en la que no se sabe si está llorando o se está riendo después de haber cantado, al tío Antonio, a la madre. Para mí fue importante también pintar a la madre, ¿no? A esa madre que se está quitando el duelo por la muerte del marido, y que también es un personaje que aparece muchas veces en la obra de Chirves. Estoy convencida de que era abiertamente feminista, ¿no? en el momento en el que nos colocaba esos personajes femeninos tan duros, ¿no? Tan de apretar la mandíbula y de ser conscientes del lugar que les ha tocado vivir, del dolor de pertenecer a ese lugar y de la imposibilidad de salir de ese lugar, ¿no? También es evidente el asunto de cómo aborda Rafael Chirves el tema de la clase social en todos sus libros. También aparecen los tíos jóvenes que se han permitido la locura, ¿no? De ir a ver la playa nevada. Finalmente, viendo la atmósfera que nos dan las pinturas, decidimos enmarcar el texto, o sea, que la propia atmósfera pictórica acogiera la palabra. Por eso este libro está roto. La idea más sencilla, no la forma más sencilla, era jugar con este formato, ¿no? Que cada página se abriera y poder leer el texto acogido por la pintura.
a medida que iba pintando a los personajes, iba ampliando también el formato y me permitía experimentar con más blancos. Fue una cosa muy bella también el entender que tenía que poder matizar al máximo posible el blanco, ¿no? Por eso busqué todos los blancos que hay en el mercado, así como las diferentes marcas a las que tuve acceso, ¿no? Y no es lo mismo trabajar con un blanco de zinc que con un blanco de titanio, ¿no? Los hay que son más densos, algunos son mejores para hacer veladuras, hay algunas marcas que el blanco llega como un poco crudo, como un poco hueso. Tampoco es lo mismo disolver la pintura con aguarrás que disolverla con aceite de linaza, que disolverla con sansodor. Jugué mucho también con la horizontalidad, respeté mucho los tiempos de secado para realizar estas veladuras casi con disolvente, ¿no? Y que la imagen que había trabajado a conciencia en la base no desapareciera. Pero es que después vi que era un libro que hablaba de un momento histórico muy concreto, que es el de la posguerra, de la diferencia entre habitar una ciudad o una zona rural. Es un libro que habla también de lo tóxicos que pueden ser los roles familiares en la familia más convencional y más amorosa que pueda existir. Y algo que me llamó mucho la atención y que supe que tenía que colocar en el centro es ese despertar en algo que el niño no acaba de entender, que es la homosexualidad, ¿no? Me parece un acierto y de una sensibilidad extrema, a la vez que puede ser muy bruto. Rafael Sirves, de hecho, lo es muy bestia en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero cómo habla de lo sanguíneo de la carne, ¿no? Y hay un momento en El año que nevó en Valencia que es muy emocionante porque el niño está mirando a unas niñas que están en la fiesta, en ese pisito minúsculo, en un momento en el que sus familiares han empezado a bailar, ¿no? Y él piensa que tiene que, ¿no? El mandato social ha de acercarse a una de esas niñas y sacarla a bailar, y justo en ese momento el tío Antonio le toca la cara, ¿no? Y la narración se para en ese instante en el que la carne toca la carne, ¿no? Y hace una reflexión sobre el cuerpo, ¿no? Cómo deseaba habitar un cuerpo robusto como el de su tío Antonio, ¿no? Y cómo ahora que lo tiene no sabe qué hacer con esa carne. Parece mentira que todo eso esté aquí, pero todo eso está aquí y todavía hay más, ¿no? Por eso hay 40 pinturas, más de 40 pinturas. Algunas no están acabadas y eso también me gusta como autora, ¿no? Porque lo que me ha hecho ver El año que nevó en Valencia, que este acercamiento pictórico al año que nevó en Valencia, es que una no puede decidir empezar y acabar un proyecto y seguir, dejarlo atrás, ¿no? De hecho, suceden siempre, ¿no? Por lo menos yo los autores y las autoras que me apasionan y que leo y releo y observo con lupa y también con todo abierto, hay temas que se repiten todo el tiempo, ¿no? Y es la mirada la que va cambiando y la que nos va permitiendo ver ese mismo tema, ¿no? Desde tantos lugares que acaban transformándolo en otra cosa. A mí la anguila me llevó al año que nevó en Valencia y el año que nevó en Valencia me ha devuelto no sé cómo decirlo, me ha devuelto el placer por mi oficio y las ganas de celebrar este oficio, ¿no? El oficio de pintora te pone espejos muchas veces mucho más dolorosos, evidentes y claro, directos. Al final te enfrentas con una imagen, no te exige, la obra no te exige este parar el tiempo, ¿no? Y adentrarte en la narración, en todo lo que puede salir de un libro. Es un impacto. Entonces, muchas veces esos espejos duelen mucho y te colocan delante realidades que preferirías no ver, ¿no? No mirar, alejar de ti, ¿no? Y durante los últimos años he estado viendo realidades muy complejas, ¿no? Y a pesar de que las realidades que nos ofrece Rafael Sirves son terribles, porque ya en El año que nevó en Valencia, en La orilla, en Crematorio, evidentemente, en La buena letra, en todos sus relatos, ¿no? Breves por las ciudades del Mediterráneo, ya nos está avisando de que
o cuidamos el entorno, o cuidamos nuestro paisaje, o no vamos a poder seguir viviendo en ese paisaje y eso va a ser terrible. Pero a la vez siempre hay belleza en su mirada, en la veladura de cómo la arena vela el desierto en Egipto, por ejemplo, ¿no? O en cómo cae la luz en la Albufera. Yo pienso que Rafael Sirves es de los pocos autores valencianos que realmente es capaz de narrarnos como pueblo y de narrar nuestro paisaje con sus luces y sus sombras. Y eso se ve en El año que nemo en Valencia y es lo que he intentado pintar. Puedes pintar la luz si entiendes bien qué sucede en las zonas oscuras.